El proceso de instalación del nuevo gobierno está en marcha y las nuevas autoridades están considerando cómo abordar los diferentes aspectos de detalle del programa comprometido por la presidenta Michelle Bachelet. Y ciertamente el tema central, o uno de los temas más importantes, es la reforma educacional. Y ahí surgen preguntas a las nuevas autoridades, al movimiento social y al país en general. ¿En qué va a consistir la gratuidad que ha comprometido el programa? ¿Cómo se va a terminar con el financiamiento compartido en los colegios, en educación básica y media? ¿Cómo se va a terminar con el lucro, que en este momento abarca a la gran mayoría de los colegios subvencionados en educación básica y media, a todos los institutos profesionales y centros de formación técnica que tienen esta posibilidad legalmente, y también de manera encubierta a la mayor parte de las universidades privadas? ¿Cómo se va a terminar con el lucro? Y así sucesivamente. Es decir, ¿cómo se van a responder en el nuevo gobierno estas preguntas? Desde el punto de vista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, nosotros queremos hacer algunas sugerencias acerca de cómo abordar estos temas. Y estas sugerencias se pueden resumir, a nuestro entender, en una idea central. De lo que se trata, a nuestro juicio, es de revertir el proceso de privatización de la educación chilena. Si hasta ahora hemos avanzado en la privatización sucesivamente a lo largo de 30 años aproximadamente, la idea nuestra es que el compromiso de la presidenta Bachelet debe consistir en revertir esa tendencia. Entonces, lo que ha venido siendo una tendencia a la privatización, transformarlo en una tendencia a la desprivatización. Y esto tiene que ver muy directamente con la forma en que se ha venido promoviendo la privatización. Y la forma central en que los distintos gobiernos de los últimos 30 años, desde 1980 que empezó la dictadura con esto, pero después todos los gobiernos de la concertación siguieron, y el gobierno del presidente Piñera también, la forma en que vinieron impulsando la privatización creciente es que destinaron una proporción creciente cada año del presupuesto público de educación, la destinaron no a la educación pública, no a entregarla a los establecimientos de educación, sino que a lo que denominaron subsidio a la demanda. Esa es la clave, esa es, por decirlo así, la madre del cordero, el subsidio a la demanda. Porque el subsidio a la demanda y el destinar ya más de la mitad del presupuesto público de educación al subsidio a la demanda mediante sus distintos mecanismos, es precisamente lo que es necesario revertir. Y eso significa que, a nuestro entender, lo que tiene que proponerse el gobierno de la presidenta Bachelet es de, en lugar de seguir incrementando la proporción del presupuesto público destinada al subsidiar la demanda, lo que tiene que hacer es al revés, es decir, reducir la proporción, gradualmente, la proporción del presupuesto público destinado al subsidio a la demanda e incrementar con creces, suplir con creces esa disminución con aportes directos a los establecimientos educacionales que estén formando parte de la red, de la nueva red del Servicio Nacional de Educación Pública en todos sus niveles. Eso es básicamente el mecanismo. O sea, hasta ahora se había venido, ¿no es cierto?, privatizando crecientemente por la vía de aumentar crecientemente la parte del presupuesto destinada al subsidio a la demanda. Lo que hay que hacer es dar vuelta a la tendencia y por lo tanto reducir paulatinamente a la parte destinada al subsidio a la demanda e incrementar esos mismos recursos, pero con creces, en aportes directos a los establecimientos.
Ese es el camino de la gratuidad. Porque ¿qué significa la gratuidad en la educación? Un concepto que es muy útil es el gran descubrimiento de los economistas clásicos acerca de qué es lo que es una mercancía. Y ellos dicen, lo plantean de la siguiente manera, que es muy simple. Dicen, si usted hace pan, fabrica pan, amasa pan, y se lo come, lo que usted habrá fabricado es simplemente un pan. Sin embargo, si usted fabrica pan y lo vende, habrá producido una mercancía. Es decir, a las cualidades físicas del pan, sus cualidades de sabor delicioso, de nutrición que constituye la base, ¿no es cierto?, de la nutrición de la población, en general una base muy importante, a esas cualidades físicas, el trabajo del amasador le habrá agregado valor. Es decir, además de estas cualidades físicas, le habrá agregado valor si es que el pan se vende. Si no se vende, no tiene valor. Si se vende, sí tiene valor. Es decir, el trabajador habrá producido no un pan solamente, sino que una mercancía. Del mismo modo, en la educación, si la educación hoy día se vende, es una mercancía. Si deja de venderse, deja de ser una mercancía. En otras palabras, si los ingresos de los establecimientos educacionales en todos los niveles actualmente se financian crecientemente por la vía de venta de matrículas, aranceles y servicios, que los puede pagar el Estado, o los pueden pagar los privados, los puede pagar el Estado mediante subsidio, los puede pagar, las familias directamente, pero es una venta de servicios, eso es lo que financia esos establecimientos. Bueno, si eso se reemplaza por simplemente el aporte directo al presupuesto, si se reduce la parte de los ingresos de los establecimientos que provienen de la venta de matrículas, aranceles, servicios, y se reemplaza eso por aportes directos del presupuesto público, que en lugar de entregar esos mismos aportes por la vía del subsidio a esta venta, se entreguen directamente a los establecimientos, la educación gradualmente pasa a ser gratuita y, por lo tanto, al no venderse, porque para venderse las cosas tienen que tener un precio, pero si no se vende, sino que se entrega como un servicio gratuito financiado por el presupuesto público, entonces en ese caso deja de ser una mercancía, como se la estaba tratando de disfrazar durante todo este tiempo a la fuerza, y vuelve a ser lo que siempre ha sido, educación. Ese es el contenido de economía política que tiene la gratuidad. Es decir, que la educación deje de venderse. El problema no es quién la compre o quién paga lo que se vende. El problema es que deje de venderse. Y para eso el presupuesto estatal tiene que destinarse directamente al subsidio de las instituciones. Ahora, el hecho que deje de ser una mercancía la educación tiene consecuencias muy profundas para en distintos planos. En primer lugar, como decíamos, la forma adecuada de financiamiento de las instituciones, si deja de ser una mercancía, pasa a ser el presupuesto público. En segundo lugar, la forma adecuada de relación laboral deja de ser, como hasta ahora, el contrato asalariado particular, como si fuera en cualquier producción de mercancía. Deja de ser esa la forma adecuada del contrato y pasa a asimilarse la forma adecuada de contrato del magisterio, en el caso de la educación básica y media, o de los académicos, investigadores, en el caso de la educación terciaria, pasa a ser el funcionariado público, o formas similares al funcionariado público. Y es una relación laboral que no es la del trabajador asalariado de una empresa que produce mercancía. Esta es una relación que tiene otras características y es esta la relación que ha demostrado en todos los países desarrollados ser la más adecuada para el trabajo de las personas que se dedican a la educación o a la investigación o a la creación artística. Porque para poder desarrollar las cosas del espíritu
hay que tener cierta paz de espíritu. Y esa paz de espíritu solo se logra mediante una forma de contrato que, si bien puede no otorgar una remuneración muy elevada, sí debe otorgar necesariamente estabilidad. Y esto va a tener una incidencia extraordinariamente importante en la calidad de la educación, puesto que el fin de los profesores taxis, hoy día el magisterio, los académicos, los investigadores, los llaman profesores taxis porque es uno de los sectores de la producción de mercancías que tiene la relación laboral más precaria. Ningún profesor sabe si el próximo año lo van a volver a contratar, todos los que están a contrato, todos los que están a un horario. Nadie sabe si van a dar de nuevo el curso que se está dando este año. En fin, es una relación extremadamente precaria. Entonces, al darle estabilidad a partir del hecho de que las instituciones, al tener presupuesto, les pueden ofrecer esa estabilidad, eso va a tener un impacto en la calidad extraordinaria. Ahora, la forma en que esto se va a implementar va a ser una forma que va a depender de los distintos niveles. En el caso de lo principal es diseñar este mecanismo, es decir, que se reduzca la parte de los ingresos de los establecimientos que provienen de la venta gradualmente y se aumente el aporte directo. Y con eso se desmercantiliza la educación y con eso tiene estas otras consecuencias que estamos viendo. Ahora, la forma en que esto se va a implementar en la educación básica, en la educación media, bueno, eso lo más probable es que lo primero es desmunicipalizar a los colegios que hoy día son municipales. Eso, digamos, hay acuerdo, hay que volverlos y traspasarlos a un Servicio Nacional de Educación, que es lo que ha dicho la presidenta Bachelet en reiteradas oportunidades, lo que ha dicho el gobierno. Ahora, sin embargo, aquí nuevamente el diablo mete la cola y no se quiere que este paso al Servicio Nacional de Educación sea derechamente pasarlo y reconformar un Servicio Nacional de Educación en todo el país, como había antes. No, se dice no, tiene que ser descentralizado. Entonces se quieren formar unos entes que nadie sabe, es otro experimento que se quiere hacer, que no dependan de nadie o dependan así vagamente del Servicio Nacional de Educación y que se manejen más o menos solos, nuevamente con subsidio a la demanda. Esa es la idea que tienen algunos. Eso hay que terminarlo, es decir, hay que derechamente pasarlos a un poderoso Servicio Nacional de Educación Pública. Esa tiene que ser la base de la reconstrucción del Sistema Nacional de Educación Pública en la educación básica y media. Y hay que ponerle una meta muy clara, muy simple, muy precisa. Y esa meta es que en cada barrio de cada ciudad y en cada pueblo tiene que haber un establecimiento público donde las familias puedan mandar a sus hijos de forma gratuita y que sea un establecimiento público de excelencia. Eso es el plan. Bueno, y ese servicio, para proveer ese servicio, hay que partir con los colegios públicos. Entonces, si en un barrio hay un colegio público, hay que fortalecer ese colegio público dentro del Servicio Nacional de Educación. Pero ¿qué pasa en los barrios que se han formado, en las comunas que se han formado y se han crecido extraordinariamente en los últimos años, después de la creación del Servicio Nacional de Educación, que era antes? Por ejemplo, Puente Alto, Maipú, que han crecido extraordinariamente en la Florida. Ahí no hay colegios públicos en cada barrio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Servicio Nacional de Educación Pública? Hacer un plan. El plan tiene que decir, bueno, aquí en este barrio, ¿cómo vamos a formar el colegio? Tiene que discutir eso con las organizaciones vecinales, con la comuna, con los municipios, por cierto. Tiene que ser un proceso de amplia participación. Entonces diga, en esta comuna, por ejemplo, vamos a establecer un colegio público aquí, 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 acá. Perfecto. Ahora, en aquellas partes donde haya un colegio municipal, se hace en base al colegio municipal, pero en aquellas partes donde no hay un colegio municipal, ¿qué se hace? La manera más lógica es construir a partir de lo que existe. Los grandes cambios, las revoluciones, no destruyen nada. Las contrarrevoluciones destruyen cosas. Pero las revoluciones lo que hacen es que le cambian el carácter a lo que existe previamente y que ya no funciona. En este caso, a lo que hay que cambiarle el carácter es a los colegios subvencionados. Hay que incorporarlos a la red pública, mediante, por ejemplo, convenios como los que se hicieron en Cataluña. En Cataluña había que crear este Servicio Nacional de Educación Pública
Y había algunos colegios públicos, se reforzaron, pero ¿qué pasaba donde no había colegios públicos? El Estado, el Servicio de Educación de Cataluña, estableció convenios con los colegios particulares y se le dijo, mire, usted entra al servicio, entra a la red y tiene un presupuesto asegurado y usted tiene que asegurar gratuidad y excelencia a la educación en este barrio, tantas plazas, qué sé yo. Bueno, y de esa manera se puede reconstruir muy rápidamente el Servicio Nacional de Educación en estos niveles. Ahora, en el nivel terciario, ahí hay que abordar el tema de la reconstrucción en el plano de la educación técnica y profesional, donde eventualmente impera el lucro, y en las universidades. Y el camino que tiene que ser parecido. En las universidades, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pasar gradualmente al presupuesto a las universidades que hoy día son privadas y que están en condiciones de incorporarse a esto. Esto ya se hizo una vez en Chile, es lo que se hizo en la reforma universitaria de los años 60, en las cuales existían una serie de universidades particulares y que el Estado les empezó a dar presupuesto a cambio de ciertas condiciones muy claras, que cumplieran todas las funciones de una verdadera universidad, que tuvieran contratos estables a jornada completa a sus trabajadores, es decir, contratos similares a los del funcionario público, que no discriminaran en ningún aspecto, tuvieran libertad de cátedra y, en fin, una serie de características así, y la más importante, que tuvieran cogobierno interno con participación democrática de los tres estamentos. Y eso garantizaba que los recursos que el Estado les entregaba, el Estado confiaba, dándoles autonomía, que lo iban a invertir correctamente. Y eso se puede hacer de nuevo. Hay muchas universidades privadas que van a estar dispuestas a entrar a este plan, como todas entonces entraron a este plan, entre las cuales estaban la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Universidad Federico Santa María, la Universidad Austral, todas eran universidades particulares, pero pasaron al presupuesto del Estado. El resultado fue entonces muy bueno, se puede hacer nuevamente algo parecido. Y en el caso de las instituciones de educación terciaria, técnica y profesional, bueno, ahí hay que, en primer lugar, desde luego, revisar la privatización del INACAP. Esto es un escándalo, el gobierno del presidente Elwin prometió revertir esto, porque esto fue un decreto en la hora 11ª de Pinochet que le entregó el INACAP, que tenía edificios, terrenos en todo Chile, se lo entregó a sus directivos. Y esos directivos no los elige nadie, se apropiaron de bienes públicos. Bueno, con un decreto similar hay que revertir eso. Y INACAP tiene que volver al sector público, ha llegado el momento de hacerlo, a todas las cosas le llega su tiempo, este abuso ya ha sido demasiado, y hay que terminar con eso. Y con eso el Estado puede reconstruir una red pública ya en todo el país. Y bueno, hay que al mismo tiempo, digamos, ver otras maneras como el del Centro de Formación Técnica de Lota, por ejemplo, que es el único público y gratuito de todo el país, que perfectamente se podría generalizar a todo el país también. En fin, autoridades que tengan claro que el camino es revertir la privatización y el mecanismo para revertir la privatización es reemplazar la entrega de recursos públicos al subsidio a la demanda, como hasta hoy día, por, digamos, la entrega directa a los establecimientos para irlos pasando gradualmente al presupuesto público. Eso es lo que va a cambiar todo y va a cambiar el sentido de este proceso que ha demostrado ser tan negativo, un experimento neoliberal tan negativo y tan dañino para el país.